Bien, vamos entonces a iniciar indicando que cuando hablamos del poder de monopolio, pues estamos hablando de una situación que implica que el precio sea superior al coste marginal. Sí, como consecuencia entonces de este poder de monopolio, los precios van a ser más altos y la cantidad producida va a ser menor. ¿Ya? Entonces, teniendo este panorama, fácilmente podríamos esperar pues que empeore el bienestar de los consumidores y mejore el de las empresas, el de los productores, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es suponer que desde el Estado, desde las autoridades, se les concede el mismo valor al bienestar que puedan obtener los consumidores como el bienestar que se podría generar para los productores. ¿Sí? Entonces, la idea es saber qué consecuencia tiene el poder de monopolio sobre la sociedad. ¿Ya? Entonces, para ello es necesario que hagamos una comparación entre el excedente del consumidor y el productor de una industria competitiva frente a al excedente del consumidor y el productor de una empresa monopolística. ¿Ya? Entonces, vamos a ilustrarlo gráficamente partiendo de una suposición. En este caso, para facilitar pues, el análisis, vamos a suponer que el mercado competitivo y el mercado monopolista tienen las mismas curvas de costos, ¿ya? Simplemente para revisar esa variación que existe en el precio. Entonces, gráficamente vamos a indicar las curvas de ingreso medio, la curva de ingreso marginal, vamos a indicar la curva del coste marginal también. ¿Ya? Y vamos a situar el precio partiendo de un precio competitivo. ¿Ya? Bien, tenemos entonces un precio competitivo en el cual se produce un nivel de producción competitivo también. Déjenme ponerles acá arribita porque no me deja escribir más abajo la pantalla. Ya, entonces, si nos desplazamos de este precio y cantidad competitivos hacia un precio y cantidad monopolísticos, vamos a obtener pues un precio más alto, dada la lógica en la que se envuelve pues el tema de las empresas monopolísticas. ¿Ya? Entonces se va a establecer un precio más alto como precio monopolístico y a este precio más alto se produce una nueva cantidad. ¿Sí? Entonces, dado que el precio es más alto, los consumidores que aún pueden comprar el bien a este precio más alto, pierden una cantidad de su excedente, ¿sí? Porque antes lo podían comprar a un precio más bajo, ¿ya? Entonces, esa cantidad de excedente que pierden aquellos consumidores que de todas maneras están comprando el bien, está representada por este rectángulo. Déjenme ocupar otro color. ¿Sí? Toda esta parte, como le nombre, toda esta parte están perdiendo los consumidores. ¿Sí? Los consumidores que aún siguen comprando el producto, el bien, a este precio más alto. ¿Ya? Recuerden que antes pues estaba hasta acá el precio. Por lo tanto, toda esta parte representaba ganancias o excedentes del consumidor, pero como el precio se ha situado un poco más alto, esta parte que queda acá abajo, como lo hemos venido revisando en las clases, pues
sería la parte que se pierde, en este caso por los consumidores que aún compran el bien. Pero adicional a esto, pues están aquellos consumidores que ya no están en condiciones de comprar ese bien a ese precio monopolístico, a ese precio superior, más alto, ¿sí? Entonces, también hay una pérdida de excedente en este grupo de consumidores, ¿sí? En este caso va a estar representado, déjenme buscar otro color, va a estar representado por el triángulo B, ¿sí? Esta parte de acá. Entonces, la pérdida total del consumidor en este caso es A más B, ¿sí? Por el lado del consumidor se está perdiendo estas dos partes, ¿sí? De aquellos que consumen, pero lo hacen ahora a un precio más alto y aquellos que ya no pueden consumir a ese precio, ¿ya? Mientras que por el lado del productor hay una ganancia, ¿sí? En este caso, al vender a un precio más alto, ellos reciben un mayor beneficio por ese precio más alto y está representado pues de la misma forma por este triángulo, perdón, por este rectángulo A, ¿sí? Esa parte que están perdiendo los consumidores que ahora pagan ese precio más alto es la parte que estarían ganando los productores, ¿ya? Pero por el lado de los productores no solamente se producen ganancias, sino que también hay una pérdida que se da porque la empresa monopolística tuvo que reducir su producción para poder vender a ese precio más alto. Sí, a ese precio más alto no puede seguir vendiendo la misma producción, entonces con tal de vender a un precio mayor, pues tuvo que reducir su producción. Sí, entonces se ve reflejada, buscar otro color, por el triángulo C, ¿sí? Esta pérdida del productor, en cambio, se da debido a esa reducción de su producción, ¿sí? Ahora cobra más por su producto, pero tiene que producir menos. Entonces también se da una pérdida. Entonces, en este caso, el aumento total del excedente del productor vendría a ser A menos C, ¿sí? Esta ganancia menos esta pérdida, ¿ya? Ahora, si nosotros restamos la pérdida que está sufriendo el excedente del consumidor del aumento del excedente que el productor está obteniendo, se puede evidenciar una pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Esta pérdida es lo que se ha provocado a través del poder del monopolio, ¿sí? Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de pérdida de irrecuperable de eficiencia, estamos hablando de que la sufre toda la sociedad en su conjunto, ¿ya? Y en este caso estaría reflejada por, déjenme ver un color, otro colorcito, toda esta parte, ¿sí? Por B más C. Toda esta parte indicaría la pérdida irrecuperable de eficiencia para la sociedad. Sí, entonces, en este caso, la pérdida irrecuperable de eficiencia es el coste social que se asumiría en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que a pesar de que a lo mejor el Estado podría tomar alguna medida en este sentido, qué sé yo, aplicar impuestos, bueno, alguna penalización a la empresa monopolística con la finalidad de atraer o de recibir parte de los beneficios que generó para ella y con estos beneficios nuevamente redistribuirlos a sus consumidores, a los consumidores que pagaron un precio más alto por este bien, a pesar de que tome medidas en este sentido, pues de todas maneras en el mercado sigue existiendo una menor producción, lo cual pues es un costo para la sociedad, lo cual refleja una pérdida del bienestar para la sociedad, ¿sí? Porque de todas maneras no hay la cantidad de producción, no hay la cantidad de bienes o servicios que la sociedad está necesitando, que la sociedad está demandando, por lo tanto no se satisface a toda la demanda, ¿ya? Entonces sigue, a pesar de estas medidas que pueda tomar el Estado, sigue quedando en condiciones un tanto desfavorables para la sociedad en su conjunto, sobre todo, como lo mencionaban ustedes, pues para los consumidores, ¿ya? Ahora,
Esto teóricamente hablando, ¿sí? Pero ya en la práctica podemos ver cómo es muy probable que este coste social del poder del monopolio sea incluso mayor a lo que acabamos de analizar acá, ¿sí? Esta pérdida irrecuperable de eficiencia que calculamos B más C, que representamos gráficamente, podría ser incluso sumada a otros valores que se podrían estar perdiendo en el proceso, ¿sí? La explicación de esta situación ya en la práctica está en que las empresas constantemente pues están buscando mayores rentas económicas y con ese objetivo que se plantean pues pueden llegar a gastar grandes cantidades de dinero en esfuerzos, como el texto lo indica, socialmente improductivos, ¿sí? Es decir, algo que realmente no tiene un fin positivo, no tiene un efecto multiplicador en la sociedad, sino que está siendo improductivo, pero lo hacen con la finalidad de mantener o de no perder su poder de monopolio, su poder sobre el mercado, ¿sí? Ejemplo, ya lo mencionaba, me parece Gabriela fue, el tema de la corrupción, ¿sí? Las empresas monopolísticas pueden hacer todo tipo de presiones sobre las autoridades, sobre los funcionarios, sobre las entidades de regulación y lo pueden hacer a través, por ejemplo, de aportaciones a las campañas políticas de las futuras autoridades o incluso de las que ya están electas para una posible reelección. Pueden hacerlo a través de sobornos. Muchas de las veces ejercen presión en ese sentido para que estos cedan a establecer reglamentaciones públicas que no no les elimina, no les quita ese poder que tienen, ¿no? Y más bien pues que dificulten o limiten aún más la entrada de posibles competidores, ¿sí? Entonces son muchísimas las formas por las que están buscando estas rentas. Las empresas monopolísticas hacen, como les digo, todo tipo de esfuerzo para evitar, por ejemplo, inspecciones de las autoridades encargadas y así poder mantener su poder de mercado. Ejemplo, yo en mis clases trato de poner ejemplos bastante reales, ¿sí? Espero que no haya algún tipo de incomodidad con lo que vaya a decir, pero un claro ejemplo que yo he podido evidenciar en ese sentido es el caso de las gasolineras en Zamora. Por ejemplo, en Zamora, y dado que soy de allá, puedo hablar un poco con más conocimiento del tema. En Zamora, solo hablando del Cantón Zamora, existe un único dueño de las gasolineras. Hoy por hoy hay 2 gasolineras que están un poquito distanciadas. No mucho, pero están un poquito distanciadas, ¿sí? Anteriormente existía 2 gasolineras que estaban muy juntas, muy cercanas. Hoy por hoy solamente existe una en el centro de la ciudad o más cercana al centro de la ciudad, pero los rumores o las quejas constantes de los consumidores de este producto es que esta gasolina es de muy mala calidad, ¿sí? Entonces, no es algo que a lo mejor sea secreto, no es algo que no se sepa o que solamente lo digan algunos. Está de hecho comprobado que la gasolina que se consume ya es de muy mala calidad por el mismo hecho de que en revisiones mecánicas de los carros, incluso cuando se hace esta revisión mecánica técnica acá en Loja, muchos de los técnicos, de los mecánicos, sin preguntar o sin saber nos dicen, este carro viene de Zamora porque tiene ciertas características particulares, se dañan filtros, se ensucia, el combustible es demasiado contaminado, ¿sí? Entonces, eso hace que, de cierta manera, el tema de las gasolineras, de los propietarios, que ellos no pueden ejercer directamente una presión o un poder, una manipulación sobre el precio, porque son precios que están establecidos y lógicamente parte es subsidiado por el Estado y la otra parte directamente pues recaería sobre los propietarios de estos gasolineros, ¿sí? Entonces no hay forma de que ellos ejerzan sobre el precio para mantener ese poder de mercado.
Pero en este caso específico que yo les pongo como ejemplo, se mantiene ese poder del Estado porque se vende un combustible alterado, ¿sí? Un combustible que está modificado y por lo tanto, pues, siguen ellos manteniendo un alto margen de ganancia, ¿sí? Porque no están vendiendo el combustible tal cual lo deberían hacer. Y como les decía, no es algo que sea secreto, no es algo que no se sepa, pero también lo que se conoce pues es que hay mucha presión en ese sentido con los funcionarios o las autoridades que regulan en este sentido la calidad del servicio y del producto que se está ofreciendo, ¿sí? Entonces, está tan bien manejado en ese sentido con presiones económicas que son años de años que pasa esta situación y no se ha podido encontrar una solución, una mejora. Entonces, ese es para mí un claro ejemplo de lo que, de ese poder de monopolio o de las formas en que funcionan esas presiones, ¿sí? ¿Por qué a pesar de que hay leyes antimonopolios, por qué a pesar de que el Estado constantemente está tratando de regular ciertas medidas que plantea, pues llegan a ser nulas, llegan a no tener efectos, a no materializarse y por lo tanto el mayor efecto negativo o consecuencias negativas lo sufren los consumidores. Y por eso es que les decía, todos estos dineros, todas estas presiones económicas resultan improductivas, ¿sí? Se suma todavía valores más altos a esa pérdida irrecuperable de eficiencia porque se está traspasando valores que no van a ser productivos, que no van a tener un resultado positivo. Bien, entonces, esa como una de las formas de presionar por parte de los monopolios, pero en otros casos existen, por ejemplo, esas ideas de manipular incluso a su competencia. Tratan de confundirlos, por ejemplo, construyendo grandes infraestructuras para sus empresas que a lo mejor ni siquiera van a ser utilizadas, pero el hecho de que se vea como una gran empresa con mucha capacidad productiva ya hace que hagan pensar a sus competidores que no van a estar en la capacidad de poder competir con ellos, que no van a estar en la misma capacidad de producir a gran escala con costos más bajos y que por lo tanto no van a tener ganancias. Y es así como van limitando la entrada de nuevas empresas. ¿Sí? Entonces son, como les digo, muchas formas en las que pueden hacer este tipo de presiones. Bien, entonces se da también la regulación de precios. Existen estas formas en cómo los monopolios tratan de causar presión y existen frente a ello también leyes de antimonopolio, ¿sí? Que tratan de impedir pues, que las empresas acumulen de forma excesiva este poder que tienen sobre el mercado, ¿sí? Y lógicamente pues tratan de reducir ese coste social que se estaría generando. El tema Sí, de... economista, Sí, disculpe, okay. y ahí también creo que viene al caso una parte importante que dijo la compañera Gabriela Cajamarca, que lamentablemente dentro de los mismos monopolios sigue existiendo también corrupción y presión dentro de ellos. Aquí en la ciudad de Loja hay un ejemplo muy claro. En el sector automotriz, hasta el año pasado, el 2020, eh, el empresario Homero Cuenca tenía, por así decirlo, su patente para poder vender dos marcas de autos europeos. Pero en este año, una empresa quiteña, Motricento, intervino y prácticamente le quitaron a él esas patentes. Ahora ellos abarcan todo lo que tiene que ver con la distribución de marcas de autos europeos, desde el norte, que viene en Quito, hasta el sur, que viene a ser Loja. Entonces, eso también no permite que otros empresarios que quizás mediante la acumulación de dinero o alguna forma de endeudamiento quieren emprender, lamentablemente estos monopolios muy grandes lo que quieren hacer es, como usted mencionaba, reprender a estos pequeños emprendedores. Bueno, no son tampoco tan pequeños, pues, pero que al final lo único que quieren ellos es abarcar todo el mercado. Y esta cuestión de las gasolineras es la misma situación. Los mismos dueños quieren tener las mismas empresas, obviamente con otras sucursales en otras ciudades,
y eso también pues no permite que haya un emprendimiento, porque y yo le puedo hablar de primera mano, más bien por un familiar que tiene una gasolinera. Él pasó cerca de 4 años luchando para que se le dé el permiso. ¿Y qué es lo que hicieron para darle el permiso? La condición es que todo el cuerpo técnico y el cuerpo administrativo tiene que venir de donde es el empresario que es el socio de él. Entonces, aquí, donde él tiene prácticamente son 4 trabajadores de la zona y el resto son todos trabajadores de donde el señor, de donde está el otro socio. Entonces, eso también no permite que exista, como usted mencionaba, crear un edificio, pero para que haya más empleo de ese sector, y más bien lo que hacen es quitar el empleo. Y de hecho, el ejemplo que nos pone de estas casas comerciales, Adrián, también se da para el caso de las gasolineras en Zamora. Estas dos gasolineras cercanas que les mencionaba, una de ellas pues pertenecía a otro propietario, ¿no? Y bueno, en algún problema familiar de esta gasolinera, pues se decide suspenderla, se decide venderla, ¿sí? Estaba puesta en venta para que funcione ya con otros dueños. Entonces, fue realmente atractivo en el mercado la compra de de esta gasolinera, porque era muy cercana a la primera que les mencionaba, la que tenía estos problemas. Entonces, la gente lo veía como realmente algo atractivo en cuestión de competencia, porque solamente el hecho de ingresar al mercado como un combustible de calidad, sin ser alterado, ya iba a generar muchísimas ganancias porque iba a abarcar la mayor parte del mercado que estaba cansado de consumir un combustible alterado, ¿no? Un combustible de mala calidad. Pero ¿qué pasó acá? Al ponerse en venta, parte de esta gasolinera la compra el mismo dueño de la otra gasolinera. Entonces, al comprarla y hasta ahora se encuentra suspendida esa gasolinera, no funciona, entonces de esa manera causó presión para que no haya entrada de un nuevo competidor. Es el dueño de 3 gasolineras, se podría decir en Zamora, pero una de ellas, pues que es la más cercana, la tiene suspendida. Entonces, ¿La que está antes o después de llegar al redondel? hay dos seguidas. La que está primera es la Sí, y la segunda. yéndose de Zamora hacia abajo, la segunda. Sí, la segunda es la que está Ah, suspendida, ya son años, y es porque ya pertenece claro, es que esa es muy pequeñita, era muy Ajá, pequeña esa. exactamente, pero en cuestión de calidad, pues podría ser tenía la oportunidad de hacer gran competencia, no se pudo, no se logró, y era uno de los intereses también de la sociedad en Zamora. Les pongo como ejemplo porque yo ahora que estoy viviendo en Loja, pues lo que hago es poner combustible acá en Loja y prácticamente no hacer consumo del combustible allá en Zamora. Entonces es un fuerte problema, pero no solamente de estas empresas monopólicas. La corrupción está realmente en nuestras autoridades, en nuestros funcionarios, porque si no existiera ahí esa aceptación de estos dineros, de estas presiones, pues no habría estos inconvenientes. Bien, como les decía entonces, chicos, hay esa regulación, hay esas leyes que de alguna manera no se están aplicando, no están teniendo un resultado esperado. En ese sentido, el gobierno también puede hacer lo que ya habíamos visto en clases anteriores, que es esa regulación directa de los precios, establecer un precio máximo para que las empresas pues no puedan pasar de ella. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, vamos a hacer otra gráfica para revisar esta parte. Espero que no me complique tanto, es una gráfica medio complicada. Quise proyectarles más bien la del texto, pero no me percaté. Verán, vamos a ver ahora una gráfica en donde sucedería todo lo contrario a la situación que antes vimos en la primera gráfica, ¿sí? Lo que vimos en la primera gráfica fue cómo se generó esa pérdida irrecuperable de eficiencia y ahora más bien en lo que nos vamos a enfocar es en cómo se elimina esa pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿ya? Déjenme indicarles.
Es un tanto complejo graficar acá. Ya. Lo que vamos a ver es entonces una situación, la situación monopólica en la que iniciamos en la gráfica anterior. Acá estamos viendo cómo hay un corte del costo marginal y el ingreso marginal, ¿sí? Entonces ahí decíamos que se maximizaba las utilidades del monopolio, ¿sí? Entonces, en este corte podemos reflejar un precio del monopolio, ¿sí? Y ese precio del monopolio se produce una cantidad reducida, ¿ya? Ahora, si el monopolio no es regulado, se estaría produciendo esta situación, ¿sí? Se cobra un precio más alto y se produce una cantidad más baja, ¿ya? Ahora, si el gobierno impone un precio máximo, supongamos por aquí, ¿sí? Un precio que sea inferior al precio monopólico. Se lograría producir una cantidad más alta, ¿sí? Aquí podemos ver cuando se impone este precio un tanto más bajo o un precio máximo, el ingreso medio y el ingreso marginal en este caso van a ser constantes e iguales a este precio que se ha establecido acá, ¿ya? Entonces, ese precio o esos ingresos medio y marginal que se está estableciendo con este precio van a generar este nivel de producción, ¿sí? Entonces, la nueva curva de ingreso marginal vendría a ser esta línea recta que acabamos de graficar, ¿sí? ¿Sí? Ya deja de ser la que inicialmente teníamos porque se establece un precio, no hay cómo pasarse independientemente de la cantidad que se produzca, ese va a ser el precio máximo, ¿sí? Entonces, si esta línea recta se convierte en la nueva curva de ingreso marginal, ¿ya? Y si a ello le comparamos con la situación de un mercado o una industria competitiva, incluso tendríamos precios mucho más bajos. Y en este caso, igualando al costo marginal con el ingreso medio, ¿ya? Y hablaríamos de un precio competitivo y de una cantidad competitiva también, ¿ya? La idea en este caso es ver cómo ante esa intervención que tiene el Estado, pues nos podemos cada vez acercar más a una situación competitiva en donde la producción sea la suficiente para satisfacer la demanda del mercado, ¿sí? Las necesidades de la sociedad. Y por lo tanto, en ese sentido, pues ir eliminando esas pérdidas que se dio tanto del excedente del productor como del consumidor, especialmente para el caso del consumidor que fue la parte que más se vio afectada en este sentido, ¿ya? Entonces, eso, como les decía, igual que en el caso anterior, hablando teóricamente, pero ya esta regulación en la práctica normalmente pues se complica, ¿sí? Porque resulta bastante complicado, difícil de averiguar a exactitud los precios que se manejan en el mercado, ¿sí? Entonces, las curvas de demanda y el coste de la empresa pueden estar desplazándose constantemente debido a que las situaciones de mercado van cambiando, ¿sí? Entonces, es complicado determinar estas situaciones con precisión, ¿sí? Entonces, como consecuencia de esto, la regulación que se hace sobre los monopolios a veces tiene que basarse en algún estándar, en alguna medida, ¿sí? Para el caso se suele tomar la tasa de rendimiento del capital de esta empresa monopolística, ¿sí? Entonces, la entidad o el organismo que está regulando fija un precio que sea permitido
pero que haya considerado esta tasa de rendimiento que se espera que tenga la empresa. ¿Sí? Entonces, esta práctica se la denomina como regulación basada en la tasa de rendimiento, ¿sí? Que se trata de un precio máximo que se permite basado en la tasa que se espera que tenga como rendimiento la empresa. Pero lamentablemente, pues, esta regulación basada en esta tasa de rendimiento plantea algunos problemas ya en la aplicación, en la práctica. Primero está que aunque el stock de capital de una empresa sea realmente una parte clave para poder conocer la tasa de rendimiento de la misma, es difícil calcular, ¿sí? Es difícil conocer ese stock real de capital que tiene una empresa. En segundo lugar, aunque una tasa de rendimiento pues trate de calcularse como justa, como la más adecuada, esta debe basarse en el coste efectivo del capital de la empresa y este coste a su vez depende de la conducta del organismo regulador, ¿sí? Acá la idea pues entra incluso de la intervención de los inversores, que serán pues quienes de alguna manera determinen esas tasas permitidas del rendimiento futuro en la empresa, ¿sí? Entonces estas dificultades de alguna manera frenan o limitan el procedimiento que se trata de hacer de manera más acorde, más adecuada, ¿sí? Es difícil ponerse de acuerdo en estos cálculos, en determinar su stock de capital, en determinar cuál es el costo efectivo de este capital, etcétera, ¿ya? Entonces, realmente para la práctica no suele ser del todo viable o del todo justo, aunque trata pues de no afectarse a ninguna de las partes. Muchas de las veces se sobreestima o se subestima esta tasa de rendimiento y por lo tanto no se obtienen los resultados más adecuados. Otra forma de regular es fijar precios máximos basados en costes variables de la empresa. Entonces hablamos de los precios pasados y posiblemente considerar también temas de inflación, temas de crecimiento de la productividad, que volvería pues de alguna forma lo convertiría en un enfoque un tanto más flexible, ¿sí? Que la regulación que se basa en la tasa de rendimiento, ¿ya? Entonces la empresa podría, por ejemplo, subir sus precios todos los años en una cuantía igual a la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, va a tener un referente con el cual puede ajustar sus precios, ¿sí? Va a ser algo coherente a la realidad, ¿sí? Podría considerar que hay un crecimiento de su productividad o un decrecimiento de la misma y conforme a ello, pues ajustar sus precios, ¿sí? Entonces, es una idea un tanto más ajustada a la realidad que viven las empresas, ¿ya? Pero, como les digo, la dificultad existe. La dificultad por cualquiera de los medios, por cualquiera de los caminos que se tomen en este sentido con respecto al poder que ejercen los monopolios, pues es complicado ya en la práctica. Sí, teóricamente podemos hablar maravillas, pero ya en la práctica son muchas situaciones que lo acompañan. Eso, chicos, no sé si hay preguntas, comentarios. ¿Estamos con todo claro? Sí. Ya, chicos, entonces vamos a quedar hasta acá. Cualquier novedad yo ya les hago conocer a través del grupo. El día de mañana tenemos clases justamente a las 10. Yo espero estar desocupada para dar una breve parte antes de irnos de vacaciones, pero desde ya les anticipo, ya les paso la clase. Les anticipo que pues estamos convocados para una reunión el día de mañana con unas actividades que están planificadas por parte de la dirección de la carrera, pero no sé qué tiempo vaya a tomar. Sí, yo les estoy comentando para ver si nos podemos conectar un ratito luego de eso. Ya, chicos. Los dejo entonces. Gracias a todos por su asistencia y participación. Ya les hago llegar el material al grupo. Que pasen bien. Buen día. Gracias, economista. A ustedes, pasen bien.